Bueno, ya estamos grabando bien. Bueno, tenemos acá el gusto de tener a nuestro compañero y amigo en diferentes sentidos de la palabra, Javier Macías, que actualmente gerencia el Plan Copesco Nacional, y el tema que, nos, que va a tratar es la inversión pública en el sector turismo. Ustedes dirán cómo pues un grupo liberal habla de la inversión pública, ¿no? Cuando se supone que realmente la inversión pública es una fracción, como lo dijo la semana pasada, una excelente charla que dio nuestro amigo Javier Zúñiga, que la inversión privada es la importante y la inversión pública es muy pequeña. Sin embargo, yo creo que, bien lo va a explicar ahora Javier, es importante porque hay mucho patrimonio del Estado que estaba esto seguramente va a hacer referencia a un trabajo muy importante que hizo la ciudad de Tacna en relación al ferrocarril. Yo no quiero adelantar cosas, pero yo sé que Javier lo va a referir en algún momento. Y yo creo que con pequeños esfuerzos importantes, lo que se puede hacer es propiciar, ¿no? Propiciar que la inversión privada sea detonada de alguna manera, ¿no? Detonada para que se multiplique en base a ese pequeño esfuerzo inicial que se puede desarrollar a partir del Plan Copesco. Sin más trámite, agradeciendo sinceramente a Javier por el esfuerzo de dar esta presentación a todos nosotros, no que nos queda más que felicitarlo de tenerlo entre nosotros con esta charla y darle paso para que comience. Adelante, Javier, bienvenido. Buenas noches a todos, muchas gracias por la presentación, Eduardo. Gracias a los presentes a esta exposición. Como bien dice Eduardo, es mandato constitucional que el Estado genere las condiciones para que la iniciativa privada se desarrolle bien, sobre todo en lo que está establecido como ámbito de su competencia, tal como lo establece el artículo 58 y 59 de la Constitución Política del Perú. Solamente para recordar que la 58 nos dice que somos un modelo de economía social de mercado, y la 59 asigna específicamente como función del Estado, entre otras cosas, el desarrollo de la infraestructura. Condiciones sine qua non como la seguridad también para que la iniciativa privada se pueda desarrollar con tranquilidad. Yo, como bien lo ha dicho Eduardo hace unos momentos, estoy aquí como amigo de ustedes y en mi calidad de director ejecutivo de Plan Copesco Nacional. Plan Copesco es un organismo adscrito al Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo. El nuevo ministro, el actual ministro de Comercio, Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius, un excelente profesional. Y en mi caso específico, por la confianza que me ha depositado en mí, me corresponde cautelar que se cumpla con planificar, con organizar, con dirigir, ejecutar, controlar y evaluar. Evaluar todo lo que es el acondicionamiento turístico. El gobierno nacional, nosotros hemos denominado proyecto de ambiente, si no es sostenible también en cuanto a su capacidad de poder en el tiempo mantenerse vigente, ¿no? Nuestra actual brecha, y no porque sea no es que sea importante la propuesta de valor, capacidad para plantear fórmulas innovadoras para hacer lo que es el objetivo institucional. Segundo, expedientes técnicos. Los expedientes técnicos son la antesala a la ejecución de la inversión. O sea, es importante tener gente competente para elaborar expedientes técnicos. Después vienen las obras. Las obras no es otra cosa que transformar el expediente técnico en obra física, transformar el dinero en obra física, obras que transforman vidas, obras que transforman personas. Pero, si bien es cierto, hacemos estudios, expedientes técnicos y obras, tenemos un problema hoy día, un problema serio, y es un problema a nivel nacional, que no solamente es de nosotros, Copesco, sino es en general. Entregamos una infraestructura, la inauguramos como las que hemos inaugurado y voy a pasar a reseñarlas, y nos encontramos con que pasa un mes, 3, 5, 6 meses, un año, y hay un deterioro evidente de lo que hemos entregado.
Entonces, es importante por eso este cuarto aspecto que estamos comentando aquí en la diapositiva, que es el fortalecimiento de capacidades. ¿De qué se trata? De generar y diseñar con los gobiernos subnacionales, gobierno nacional, gobierno regional, local, depende de quién va a asumir la responsabilidad de administrar este producto turístico que se ha inaugurado y se está entregando, sea el GORE o sea el alcalde provincial o distrital. Desarrollar capacidades. Y ahí sí, sé que muchos de ustedes tienen competencias profesionales. Sí, les solicito me puedan ayudar en cómo diseñamos un adecuado modelo de gestión para que nuestros productos turísticos sean sostenibles. No solamente en alusión al turismo verde, que es la ecología y medio ambiente, sino sostenibles en el tiempo. O sea, ¿cuál es el modelo de gestión? Un modelo de gestión que pasa con la participación público-privada, por ejemplo, concesiones. En el tema de Yarinacocha vamos a entregar 26.000 metros cuadrados, vamos a entregar 6 plataformas, cada una para 3 restaurantes, 18 restaurantes. Entonces, ¿cómo se va a manejar esto? El municipio de Yarinacocha tiene la capacidad, tiene experiencia, no, ninguna. Entonces, ese es un reto que tenemos, que es el diseño. Ya estamos trabajando con la Cámara de Comercio y con el GORE, con la alcaldesa, y todos aquellos que se quieran incorporar para ver si el esquema a desarrollar es un esquema tradicional de concesión o puede ser un esquema de un patronato. Bueno, y finalmente el tema de promoción, la promoción de nuestros productos turísticos, tenemos que hacerla a través del órgano especializado que tiene el sector, que es PROMPERÚ, tanto en cuanto a turismo receptivo, que es el turismo internacional, como al turismo nuestro local, hacer que estos productos turísticos cada vez sean más conocidos por nuestros connacionales. ¿Para qué? Para que los disfruten, porque son productos realmente dignos de disfrutarse, de los que lo vamos a hablar. Para nuestro accionar, definitivamente tenemos que alinearnos a las políticas públicas. En Perú las políticas públicas son las políticas de Estado, que son las que están consignadas en el Acuerdo Nacional. Ya conocemos eso, el Acuerdo Nacional ha sido refrescado al 2050. Ahí nos encontramos en el tercer objetivo, que es la competitividad del país. En cuanto a las políticas generales del gobierno, el actual gobierno ha actualizado su política general de gobierno recientemente, el 25 de marzo de este año 2023, y ahí nos ubicamos en la política general de gobierno en el eje 4, reactivación económica. Y en cuanto a las políticas sectoriales, que es el tercer nivel de políticas públicas, está nuestro PENTUR. O sea, nosotros tenemos una política sectorial nacional, que es el Plan Estratégico Nacional de Turismo al 2025. Ahí en el pilar 2 encontramos diversificación y consolidación de la oferta, en el componente 2.3, inversión focalizada y sostenible, y en la línea de acción 2.3.1, hay específicamente identificación y priorización de necesidades de inversión en destinos y productos especializados y prioritarios. También la Estrategia Nacional de Reactivación del Turismo está articulada a nuestro accionar. Es de esta forma como nosotros definimos de los 1.468 recursos turísticos, de esa brecha de 97.41% que nos falta por intervenir, ¿qué cosa es lo que corresponde intervenir? Claro, en atención a lo que hacemos, planificamos, nos organizamos, dirigimos, ejecutamos, controlamos y evaluamos, pero lo hacemos dentro de lo que significa para todas las entidades públicas del Perú la restricción presupuestaria. Entonces, nuestros criterios fundamentalmente son cierre de brechas, que es el que hemos comentado, alineamiento, planeamiento estratégico, son dos cosas fundamentales, esas sí son exclusivas y excluyentes, las reúnes, entonces continuamos con los criterios sectoriales, que es actualización de la ficha de recursos turísticos. ¿Por qué? Porque los recursos cada 3 años ya se dice, han cambiado las condiciones, actualizamos la ficha para ver si todavía es vigente la necesidad de intervenir y en qué magnitud. Jerarquización de recursos turísticos, vale decir, sitios naturales atractivos, accesibilidad, manifestaciones culturales, qué cosas contiene como característica diferenciada y contenido de valor que nos van a permitir hacer este producto turístico, de recursos turísticos, un producto turístico y cada vez más atractivo. Zona de desarrollo turístico y destino turístico priorizado. Entonces, estos son los criterios fundamentales que establecen claramente por qué es que intervenimos donde estamos interviniendo. Pero, como les comentaba, el tema presupuestario, ¿no? Y aquí es importante este comentario porque una de las cosas que vimos cuando iniciamos nuestro proceso de planificación de lo que íbamos a hacer en este año 2023, nos encontramos con que, y esto lo empezamos el 20 de diciembre del año 2022, ahí asumo la responsabilidad de esta conducción,
y me encuentro con esta realidad. ¿Qué significa esta diapositiva? Esta diapositiva significa que en el 2019, prepandemia, nuestro presupuesto aprobado por el Congreso, 65.6 millones. Sin embargo, el presupuesto institucional modificado el mismo año se reduce a 61.7. ¿Por qué? Porque hay transferencias, ¿no?, que se hacen al amparo de la ley a gobiernos subnacionales que demandan estas transferencias. Entonces aquí se evidencia que hay una reducción del presupuesto y pasa a ser un presupuesto ya no un PIA, sino un PIB. Y de eso, devengado, significa cuánto de los 61.7 millones que tuviste para ejecutar en el 2019 realmente ejecutaste, 57.1 millones. Pero ven ustedes esa flecha hacia abajo, ¿no? Eso significa que cada año te asignan un presupuesto, pero tu capacidad como gestor público, como organización, para hacer que ese presupuesto se transforme en obras, por alguna razón, no sucede. O sea, la capacidad de gestión no está a la altura de las expectativas que se generan cuando te asignan un monto de presupuesto. Al año 2020 el presupuesto fue de 39.9 millones de soles, ahí pandemia. Bueno, la explicación es, no pude ejecutar más, a pesar de que tenía un presupuesto, pero más o menos se acercó a los 40.6. Sin embargo, en el 2021, el presupuesto ejecutado se reduce a 37.3. O sea, teníamos 57, bajamos a 39 y ahora a 37. Y en el 2022, el año pasado, el gobierno ese entonces asignó a Copesco 82.7 millones. Ya, perfecto, acá tienes 82. Y Copesco devuelve 50 millones porque no los puede ejecutar. Y se queda con 32.2. Y de esos 32.2, ejecutó 28.8. Pero eso no es todo lo que hay que comentar, sino vemos que la capacidad de ejecución se reduce y el año 2022 Copesco no inauguró, culminó ninguna obra. Y ese es un tema que nos llevó pues nos preocupó enormemente. Hay que analizar qué ha pasado, qué está sucediendo, porque claro, no quisiéramos que nos suceda a nosotros también. Entonces nos dedicamos a analizar proyecto por proyecto. Como esta presentación no se trata de agotarlos, pero sí escogimos los más emblemáticos. Aquí tienen ustedes 5 de los principales proyectos más emblemáticos que Copesco maneja. Por ejemplo, el primero, acondicionamiento turístico del lago Yarinacocha. La viabilidad se otorgó el 21 de mayo de 2013. Estamos en el 2023. O sea, 10 años de ejecución. 5 rescisiones de contrato, 93% de avance en estos momentos. 10 años de ejecución, la línea roja. Costo inicial 82.9 millones, costo final 144.9 millones. ¿Qué significa entre esas dos cifras? 75% de incremento. ¿Qué llamamos sobrecosto? ¿Por qué? Porque los plazos se han dilatado, altos tiempos de ejecución y un significativo como consecuencia aumento de costo. En el complejo turístico Baño del Inca en Cajamarca, una obra hermosa que la hemos destrabado también y la vamos a culminar. Viabilidad 30 de junio del 2016. 89% de avance en estos momentos. En 2 meses ya la estamos terminando. Tiempo de ejecución 7 años. Costo inicial 18.9 millones, costo final 29 millones, incremento 55%. Camposanto Yungay en Ancash, viabilidad de proyecto 18 de agosto de 2015. Ejecución 66%, tiempo de ejecución 8 años, costo inicial 8 millones, costo final 24.6 millones. Aquí, por ejemplo, se hizo tan mal el expediente técnico y tan mal la selección de contratistas que ejecutó la obra, un estafador. Entonces, todo eso conlleva este tipo de sobrecosto, 183% de incremento en los costos. Zona monumental de Jauja en Junín, viabilidad 13 de diciembre de 2016, 32% de avance, tiempo de ejecución 7 años. Costo inicial 9 millones, costo final 13 millones, incremento 41%. Y finalmente, no es que sean los únicos, sino es parte, analizamos toda la cartera que teníamos en ese momento para transformar en obra. Embarcadero localidad Santa María en Yachón, esto es en Puno, se dio la viabilidad en noviembre de 2010.
Tiempo de ejecución, 13 años. Costo inicial 2.9, costo final 12 millones, 77% de incremento. Y a esto hay que añadirle lo que es el costo de oportunidad. Por el tiempo pues que transcurre sin entregar la obra, ¿no? Las expectativas que se generan en la población, que espera su obra. Para mí, esto extrapolado y en un análisis holístico podría ser mi hipótesis, es que ese es el verdadero origen de la conflictividad social en nuestro país. Expectativas que se generan y no se cumplen. Pasan los años y tienes tú frente a tu casa una obra que empezó hace 10 años y todavía no termina. Entonces, esa es parte de la problemática nacional. Bueno, aquí no queda el diagnóstico. Dijimos, bueno, ¿y esto a qué se debe? Entonces, empezamos a analizar cada una de estas obras a profundidad. Y en general nos encontramos con aspectos que los he aquí listado, estudios básicos como estudios de geotecnia, geología, topografía, hidrología, son propios de nuestra naturaleza biodiversa, pluricultural, y parte de lo que tenemos que hacer, el estudio ambiental, vial, mal hechos, errores, omisiones, incompatibilidades en los expedientes técnicos que muchas veces se pueden resolver en la obra, pero a veces no. Entonces, cuando es no, el que está ejecutando la obra te dice, no puedo seguir avanzando. Y has invertido en todo el proceso. Y hay que solicitarle a quien hizo el expediente técnico que modifique el expediente técnico para que el que lo está ejecutando pueda ajustarse al expediente y empiezan las confrontaciones para arbitraje. Y así pasan los años. Experiencia y capacidad técnico limitada de los profesionales que elaboran los expedientes técnicos. Sí, encontramos esa situación, cosa que la hemos identificado y progresivamente estamos iniciando un proceso de fortalecimiento de capacidades y depuración también. Costeo de la elaboración de los expedientes técnicos no responde a un presupuesto ajustado a la realidad. O sea, el análisis no es, pues, para hacer un estudio de costeo, no es solamente utilizar el teléfono, sino tienes que hacer un análisis más serio, recabar un listado de precios de lo que el mercado ofrece para cada producto, lo que es un estudio de mercado para cotizar adecuadamente. Este es otro tema importantísimo, se prioriza el precio en lugar de la calidad. Este es un problema que nace con la ley de contrataciones. Y claro, la ley de contrataciones no es que te diga tú selecciona el más barato, sino que te lleva a seleccionar el más barato. Y lo que hay que hacer justamente es buscar que el equipo que va a trabajar los términos de referencia, la base del concurso, sea un equipo que privilegie justamente la calidad del servicio, porque si a mí me tienen que dar a escoger yo como funcionario del Estado entre eficiencia y eficacia, la eficiencia es hacer todo en menor tiempo, a menor costo, y la eficacia es hacerlo y hacerlo bien. Yo escojo la eficacia, hacerlo y hacerlo bien. Empezar y terminar en el plazo establecido en la etapa de planificación. Para eso tienes que organizarte bien, tienes que tener una buena conducción, una buena ejecución, un buen control que verifique que efectivamente lo que estás haciendo responde a lo que habías previsto hacer, tal y cual la norma lo establece, y una evaluación de efectivamente si eso que estás haciendo tal y cual lo habías previsto hacer responde o no al cierre de brechas y está alineado a las políticas públicas. Entonces, nuestra propuesta de valor, recuperar la credibilidad y la confianza de entidades públicas como Banco Pesco Nacional, dando cumplimiento a los compromisos establecidos. Entonces ahí nos planteamos como hipótesis destrabar, culminar, inaugurar y transferir y lograr el objetivo que es obras que transforman vidas, obras que transforman pueblos, obras que transforman países. Para eso nuestro presupuesto. Aquí tenemos el presupuesto de 2023, porque la restricción presupuestaria es fundamental en el sector público. No puedes hacer más de lo que tu presupuesto te está asignando para que haga, pero por lo menos tienes que honrar el compromiso de ejecutar el 100% de tu presupuesto. Nosotros heredamos este presupuesto, lo heredamos, porque ya el presupuesto se aprueba, como ustedes saben, todos los años el Congreso de la República recibe de parte del Poder Ejecutivo el 30 de agosto un proyecto de ley de presupuesto que se analiza en el Congreso de la República de ese entonces, agosto, hasta el 30 de noviembre. Ahí se aprueba. Y el presidente de la República lo promulga hacia el 15 de diciembre, cosa que sucedió. Ya de un presupuesto que estaba trabajado. Hemos heredado eso. Y eso que hemos heredado, obviamente, es un presupuesto que está aquí para obras, estudios y inversiones total, 49 millones. Para gasto de gestión, 12 millones. Porque los presupuestos, los proyectos no caminan solos, tienes que tener una administración que haga posible que eso sea realidad. Entonces, el total de presupuesto asignado por la ley es 61 millones. Aquí, con punche,
recibimos, a pedido de parte, recibimos 3.200.000 adicionales, tenemos 61 más 3.200.000, pero aquí hay que hacer la salvedad de que hemos transferido a Yarinacocha 9.440.000 hace mes y medio. El 11 de mayo de este año transferimos 9.440.000 para que el gobernador regional de Yarinacocha un acuerdo entre las tres niveles de gobierno, nacional, regional y local. Él se ofreció a hacer las vías de acceso y dijo, tengo maquinaria, tengo equipo, y para que esto no se dilate más, no nos sometamos al tortuoso camino de la convocatoria de concurso que establece la ley de contrataciones, sino la administración directa. El monto lo permite, perfecto. Se hizo la transferencia, cosa que se concretó el 11 de mayo de este año. Y esta semana, el día lunes, recién ya superado todos los temas administrativos, de selección de personal, maquinaria, equipo y otras cosas, ya empezó el trabajo de las 5 vías de acceso al proyecto de Yanacocha. Porque esa es la condición que la alcaldesa y la población circundante al proyecto plantearon para poder obtener la licencia social que nos permita culminar la obra. O sea, ahí, con esa gestión se destrabó la obra. Y lo mismo en el caso de Moyendín, una transferencia de 1.400.000 este año para un proyecto que se empezó el año pasado, de 5.500.000 soles en Moyendín. Cosa que hemos cumplido para que esa continuidad de gestión y estas cosas, estos proyectos que son interesantes, se culminen. Entonces, de esa manera, ya como parte de esta nueva gestión, tenemos cosas muy concretas que compartir. Nos planteamos 12 proyectos para este año, destrabar, culminar, inaugurar y transferir. Y aquí cuando hablo de transferir, estoy hablándoles de que sería importante poder conversar sobre nuestro problema fundamental, que es el fortalecimiento de las capacidades para un modelo de gestión sostenible de estos productos turísticos. Entonces, ya hemos entregado, inaugurado en Ayacucho la Casa de la Capitulación, la museografía de última generación, con lenguaje braille y todo lo que implica. La Laguna Sauce en San Martín también. En Lamas, en San Martín, también hemos culminado la obra. En Tacna, ya le hemos hablado del ferrocarril. En Amazonas, en Tingo, estamos culminando esas vías de acceso, que es de Nuevo Tingo a la zona donde están ubicadas las telecabinas, la estación de salida de las telecabinas de escuela, para facilitar el acceso ya no solamente de los turistas ajenos a la zona, sino fundamentalmente de la gente que vive en Nuevo Tingo. En Junín, Santuario Señor de Muruguay, una infraestructura que estamos haciendo, y con respecto a ese santuario, también vamos, luego de tener la infraestructura ya terminada, como no se puede mezclar la parte de obra civil con la parte de arte, la parte de la museografía también la segunda etapa, ¿no? Ya comenté lo de Ucayali, el lago de Arinacocha, terminamos en octubre, está previsto que estas vías de acceso estén listas, las 5 vías de acceso estén listas para el 13 de octubre, es el aniversario de la ciudad de Pucallpa, Amazonas, en la iglesia matriz, estamos también por culminarla. La zona monumental, ya dije, la parte del centro de interpretación, en Uruguay, en la museografía, en Cajamarca, Los Baños del Inca, que es una obra que vamos a culminar este año en diciembre, y Campo Santo Yungay, en diciembre. Entonces, de esa forma, estamos honrando nuestro compromiso, que es cumplir con lo que habíamos ofrecido. Y algunas obras, 5 que hemos heredado, pero que tampoco vamos a poder terminar este año porque nos hemos enfrascado en todo lo que es la coordinación, la gestión para que continúe y se culmine. Está en Quinoa, red de media atención. Eso es darle al pueblo de Quinoa una iluminación de última generación, LEDs. Eso de cara al bicentenario próximo año de la batalla de Ayacucho. En la Libertad en Chancham, en Nicam, vamos a poner para proteger este patrimonio tan importante de la zona norte de la cultura chimú, para proteger las ruinas de Chancham. Vamos a protegerlas con un techo especialmente diseñado para estos menesteres, de tal forma que no siga deteriorándose. En Junín, la museografía, en la Mayeque Guacarrajá y la Libertad en Malecón Grau en Pacamayo, es un malecón que estamos ampliando, tiene 1 kilómetro, vamos a hacerlo 2,5 kilómetros, y vamos a poner tecnología, infraestructura y tecnología de última generación. Se lo merece
el malecón Grau en Pacasmayo. Entonces, aquí una breve explicación para que ustedes puedan tener un poco más de información sobre esto que estoy comentando. Y ahora pasamos a una breve descripción de las obras, esas 4 obras que ya hemos inaugurado. Aquí, lo de Quinoa, ¿qué cosa hemos hecho en Quinoa, no? El monto de la inversión total, 26 millones. Pero esos 26 millones recién el 24 de marzo de este año, como consecuencia de ese extrae, se ha podido inaugurar y poner al servicio de los artesanos y turistas en la ciudad, en el pueblo de Quino, en Ayacucho. Y aquí una descripción, previsto 207.000 turistas que se pueden beneficiar de esta linda inversión, aquí una pequeña foto, mejora las condiciones de habitabilidad, reforzamiento de los techos, porque encontramos una casa destruida, cambio de cobertura, dotación de servicios complementarios, servicios higiénicos de primer nivel, sistema de ventanas, sistema de iluminación, vitrinas panorámicas iluminadas, ascensores para discapacitados que no había, tampoco las rampas, en la parte de la museografía también, la proyección de la batalla de Ayacucho, todo esto es de última generación, o sea, algo realmente para disfrutar en el pueblo de Quito. Otra obra que hemos inaugurado, esta linda obra, en la Laguna Sauce, en el Instituto de Sauce, 23.6 millones de inversión, la hemos inaugurado el 28 de marzo de este año, para 10.000 turistas en principio, y malecón turístico, tienes un mirador, tienes el muelle, parque temático, estacionamiento de 676 metros cuadrados más o menos para 25 automóviles, calles peatonales con alameda, anfiteatro, centro de interpretación, módulo de información turística. Entonces, es una obra linda y como también la hemos iluminado, de noche ya por la zona puedes pasear y es lindo disfrutar, estar acostado en una laguna, es la Laguna Azul en Tarapoto, hermosa vista. Aquí en Lamas, lo mismo, esto que están viendo ustedes, estas calles empedradas, todo lo que es la vereda y la iluminación, le hemos puesto nosotros, es parte de los 24 millones. Este es el Centro Artesanal Huasca Huasca, Guamihuasi. Hemos invertido 434 metros cuadrados. En el Centro Cultural de la Etnia Lamista, 574 metros cuadrados, paredores turísticos. Y así, ¿no? Estacionamientos también. Y es puesta en valor de algo que ya existía, pero que ahora, como consecuencia de esta inversión que hemos hecho, es cada vez más atractivo para los turistas. Entonces, Lamas es un pueblo con encanto, y claro, los invito a visitarlo. Otra obra, la ferrocarril de Tacna. Esta es una súper obra, una obra de la cual podemos sentirnos absolutamente orgullosos. Hemos restaurado 8.300 metros cuadrados de ferrocarril. Y claro, aquí se calcula 36.000 turistas en principio. Ya hoy día me están hablando que no son 36.000, son más de 40.000 y probablemente eso se incremente de manera significativa. Ahí hay unos cálculos bien interesantes que estamos haciendo sobre el impacto de esta obra en lo que se refiere a esos turistas que llegan, en lo que se refiere a cuánto es lo que cada turista como consecuencia de esta visita genera y esa generación cuántos millones de soles al año genera. Y claro, en un año cubrimos ampliamente, más del doble, lo que hemos invertido en esta restauración, que hemos invertido 20 millones, lo que se puede captar como consecuencia de esa inversión en un año es superar largamente los 50 millones de soles. Ese es el tipo de indicadores que estamos trabajando también como consecuencia de las instrucciones impartidas a la nueva administración. Obras que están ya culminadas y no se han podido inaugurar. Entonces, claro, la mega obra es esta obra de Yarinacocha. Ahí ustedes ven este mega edificio, hermoso edificio, para un centro de convenciones, ahí en Yarinacocha. Y son 23.000 metros cuadrados de infraestructura al borde de este hermoso lago. Entonces, claro, esto implica 2 embarcaderos, muelle artesanal, edificio de capitanía, muelle turístico, hay un edificio de mirador también, juego de niños o parque infantil. Plataformas, son plataformas que no son flotantes, son plataformas que están bien afirmadas y claro, son 6 plataformas para 3 restaurantes, cada plataforma son 18 restaurantes. Ahí nomás ya tú puedes asegurar la sostenibilidad de todo el recurso turístico, porque tiene baterías de baño, tiene central para recirculación de agua, para no contaminar el lago.
Aquí la otra obra es los accesos de Tingo en Luya. Esto que ustedes ven ahí es lo que hemos hecho, o sea, hemos hecho escalinatas bien iluminadas con paradores, porque claro, estás hablando de ya de 3.000 metros de altura, hay que subirlas con tranquilidad. Pero ahí abajo está el pueblo, que te permite, pues esto te permite pues vincular, ¿no? La zona de Tingo con la estación de salida, y ahí en la parte de arriba tenemos también el cementerio, que era parte de las condiciones que plantearon los pobladores para permitir, como consecuencia de la licencia social, la culminación de las telecabinas de escuela, que dicho sea de paso, es otra obra maravillosa, las telecabinas de escuela. Obras a ser culminadas en el 2023 también. Tenemos en Junín, lo de Uruguay que les he comentado, y aquí están las fechas de inicio de la obra y cuando nosotros empezamos, hemos previsto entregar la obra, septiembre de 2023, se inició en 2021. En Amazonas, la iglesia matriz de Tingo, en el 2022, en octubre de 2023 empezamos a terminarla. La zona monumental de Jauja, lo mismo, 16 de noviembre de 2022 se inició, terminamos 2023. Aquí en Junín, Museografía en Uruguay, fecha de inicio octubre de 2023, pensamos terminar diciembre de este año. En Cajamarca, Baño Rico, que ya comenté, terminamos en diciembre también de este año, y el Campo Santo Yungay también este diciembre de este año. Si es posible antes, lo vamos a hacer antes. Yo la próxima semana me estoy yendo jueves y viernes justamente a visitar Campo Santo Yungay, porque como ustedes comprenderán, estamos en un país bendito, maravilloso, pero tenemos esta biodiversidad, hay este problema de calentamiento, se están deshielando nuestros picos y nevados, y eso está generando un montón de problemas en la zona. Entonces tengo que ir a chequear que eso no genere problemas mayores a los que ya hemos tenido hasta el momento. Y si algo hay que hacer, hacerlo pues de una vez, ¿no? Pero evitar que esa zona que ya está, como ustedes ven en la foto, ya existe, la estamos terminando, se vaya a deteriorar por un tema climatológico, ¿no? Entonces, prevención de riesgo de desastre. Expedientes técnicos es importantísimo. Nosotros no hemos tenido expedientes técnicos para hacer nuevas obras. Entonces, lo que estamos haciendo es elaborando expedientes técnicos para nuevas obras que vamos a iniciar en algunos casos este año y en la mayoría, obviamente, en 2024. Entonces, expedientes técnicos que tenemos que tener culminados. Ya hemos culminado 3 y estamos previendo culminar otros tantos en lo que resta de este año. Y expedientes técnicos para 2024 también vamos a culminar en enero, abril, mayo, agosto y septiembre. Mientras más rápido lo culminemos es mejor, porque de esa manera tenemos ya asignados recursos, pero tenemos que ejecutarlos en el ejercicio presupuestal para el cual el recurso presupuestal ha sido aprobado en la ley de presupuesto. Aquí les comentaba que habíamos recibido también una cantidad de dinero de Plan Punche, 3.3 millones de soles para hacer expedientes técnicos para obras el próximo año por 37.5 millones de soles. Y esas obras en las Islas Guañape se nos cayó el proceso, o sea, el proceso de selección del contratista que iba a hacer esto, se nos cayó. Al final quedaron 3. Y cosa curiosa, los 3 presentaron la propuesta económica y técnica en el mismo sobre, con lo cual se invalidó por vicio. Y claro, hemos decidido, para evitar nuevamente 3 meses de convocatoria, según lo establece la ley de contratación del Estado, hemos decidido hacerlo in-house. Estamos contratando un equipo de profesionales, que no es el estilo, pero claro, como ya le dije, si tengo que escoger entre eficiencia y eficacia, escojo eficacia. Tenemos que honrar nuestro compromiso. Y vamos a contratar, ya tenemos el equipo, ya está seleccionado, para que trabaje en la Sierra Guañape como corresponde. Amazonas, las cataratas de Gocta, ahí sí, el proceso muy bien, ya se inició, hemos otorgado la buena pro, ya se inició la elaboración del expediente técnico, el estudio, y esto termina en diciembre de 2023 y el próximo año arrancamos con la obra. La señalética de Cusco, lo mismo, ha sido exitoso, la buena pro, y culminamos en 2023 la obra en sí, pues son señaléticas. La señalética es una cosa muy sencilla, no es tan complicada, pero igual nos exigen la elaboración correspondiente del estudio. Y en el caso de Machu Picchu, en la Yacta, en Machu Picchu, en el pico de Huayna Picchu y Huaychu Picchu, vamos a intervenir en senderos
el expediente técnico, en señalización, en sistema de biovigilancia. Vamos a hacer el expediente técnico para el sistema de biovigilancia, videovigilancia. Eso es importante por el tema de la capacidad de carga, además por la seguridad del turista, y hablamos del concepto de seguridad integral, o sea, saber perfectamente qué es lo que está pasando en la yacta, en los 5 circuitos que hoy día existen en la yacta con respecto a cada turista, de tal manera de saber qué es lo que sucede en toda la yacta a través de este proceso, este sistema moderno de videocámaras. Es caro, pero estamos hablando de Machu Picchu, una de las 7 maravillas de la humanidad. Entonces, ahí sí no se escatima ningún tipo de esfuerzo, de ninguna manera. Entonces, esos 3.300.000 soles que ya están siendo invertidos para hacer los estudios, van a generar el próximo año inversiones por 37,5 millones, también del impacto económico que esto pueda significar para nuestro país. Tengamos en cuenta que una restricción fuerte que tenemos aparte de la conectividad es el hecho de que el año pasado tuvimos 2 millones de turistas, de visitantes a nuestro país, y este año esperamos subirlo con todas las dificultades que hemos comentado a 2.200.000. Pero nuestro objetivo no es solamente los 4.400.000 que teníamos previo a la pandemia, sino llegar a los 10 millones y más. Entonces, de eso se trata, ¿no? De este esfuerzo planificado que vaya obteniendo resultados importantes. Además de esto que heredamos, hemos identificado como consecuencia de esta articulación entre los gobiernos regionales, locales, sean provinciales y distritales, y el nacional nosotros, iniciativas que ya vamos a empezar. Playa Cabo Blanco, allá en el norte, Talara, la zona monumental del Rima. Estamos hablando de una zona del Rima importantísima. Ancash, Laguna 69, es parte de lo que es el turismo de aventura. Loreto, la Reserva Nacional Alpagoyo Millana. Madre de Dios, Lago Sandoval. Allí es un lago Sandoval precioso, hermoso realmente. Vamos a hacer un balneario también. Pero la zona donde íbamos a incursionar, el alcalde, en ese momento, ese alcalde consideró pertinente que sea una zona no mitigable. Y cuando es una zona no mitigable, no puede haber nada que tenga que ver con la posibilidad de que las personas estén por esa zona. Y claro, esa restricción se planteó porque habían invasiones. Y al haber zonas no mitigables, ya las invasiones las neutralizó. Pero es una zona sí mitigable. Ese es un trabajo que hemos tenido que hacer en coordinación con las nuevas autoridades, tanto regionales como locales, con el nuevo alcalde, y efectivamente es una zona mitigable y como consecuencia nosotros podemos invertir en una zona mitigable y vamos a hacer esta inversión, hermosa inversión de un lindo balneario para atracción de turistas a esta hermosa zona de nuestro país. En Cajamarca, Pacopampa, lo mismo, un proyecto de inversión que ya está identificado. En Arequipa, el Cañón del Colca. Tuve la oportunidad de estar, ahí es una IOA, ¿no? Pero en Arequipa, en Cañón del Colca, tuve la oportunidad de estar hace 2 semanas y claro, la temperatura, el día 23 grados y en la noche y la madrugada -4, -5 grados centígrados. Entonces ahí hay muchas cosas por hacer. Lo primero que estamos trabajando es la restauración de la iglesia matriz que está en la misma Plaza de Armas. Esa Plaza de Armas, Copesco la intervino, Copesco la modernizó y la entrada al Chivay, a la iglesia Chivay, en la provincia de Cayoma, la entrada también hicimos un gran centro de interpretación, pero que nos quedó pendiente y que se quedó ahí porque a alguien se le ocurrió no hacer nada, al igual que otras obras que hemos comentado, entonces se quedó la iglesia. Hemos llegado, hemos identificado el problema, hemos desmontado las torres y la única iglesia de la zona, de esa zona de las 13 que hay, que no se ha caído, porque hemos empezado la intervención y vamos a culminarla definitivamente este año para que Chivay tenga pues su iglesia perfectamente restaurada, sin ningún riesgo de que se vaya a caer, claro, salvo que Dios disponga lo contrario. Igual en líneas y geoglifos en ICA, una IOAR, que es una inversión de optimización, ampliación y restauración y rehabilitación, que son inversiones pequeñas, rápidas, pero que implican una suerte de mejora y mantenimiento de lo que hoy día tenemos, ¿no? Y la Cueva de las Lechuzas en Guano. Entonces, eso nos lleva a tener
con el presupuesto de este año, 2.200.000 soles. ¿En qué? En hacer los estudios para que el próximo año podamos empezar a trabajar inversiones de 105 millones de soles. Esa es la importancia de hacer estos expedientes técnicos. Y además, como consecuencia de la dinámica que hemos adquirido, se ha considerado pertinente que Copesco también asuma las inversiones en lo que es los CITES artesanales. Produce, nuestro vecino produce, tiene los CITES productivos industriales y nosotros tenemos los CITES artesanales. Entonces, en este momento ya tenemos la responsabilidad de llevar adelante el CITE de San Juan Bautista en Maina, que son 5.600.000 soles, pero para eso tenemos que trabajar y eso es lo que estamos haciendo ahorita, el expediente técnico con el presupuesto, eso va a significar 410.000 soles, pero este año vamos a trabajar de esos 410.000 soles, 280.000, porque necesito gente preparada para esto y estamos en esa suerte de selección. En Ayacucho, en Sitio Quinoa, lo mismo. Ya hemos hecho en Ayacucho la inversión en el Museo del Sitio, la Casa de la Capitulación, y ahora queremos completarla con la media atención y además con el sitio. Es un edificio que está ahí paralizado 5 años y nadie se ha preocupado de eso. Es un centro de innovación tecnológica para mejorar las capacidades de interacción de los artesanos de Pueblo de Quinoa con el mercado nacional y con el mercado internacional, para hacer productos artesanales cada vez más utilitarios. De esa manera, asegurarnos que el flujo de caja sea seguro y predecible para ese artesano y puedan vivir pues, como corresponde, ¿no? Como corresponde vivir adecuadamente. Y ya terminando la presentación, decirles que nuestro nivel de ejecución, obviamente, por las razones que hemos comentado al principio de esta presentación, era más o menos muy pequeño. Hemos ido superando nuestra dificultad y nuestros problemas y hemos ido superando poco a poco. Nos encontramos ahora en el mes de junio y ya estamos mejorando nuestro nivel de ejecución y va a seguir mejorando en lo que continúe este año y vamos a ejecutar el 100% de los 50.9 millones de soles que se nos ha asignado para ejecución de inversiones de todo el año. Damas y caballeros, muchas gracias por su paciencia. No, muchas gracias, Javier. Para ustedes. Extraordinaria tu presentación, muy interesante. Y bueno, vamos a dar paso a las preguntas de los asistentes para que vayas explicando la posición de, digamos, las cosas que respondiendo a las inquietudes que ellos tengan. A ver, adelante, Julio. Muy bien, hay varias preguntas, pero una cosa que me está inquietando últimamente, hay una publicidad del aeropuerto Jorge Chávez que se supone que el próximo año va a estar casi terminado o para el 25. Y ellos explican internamente que va a ser una ciudad del tamaño de Miraflores y todo lo demás. Eh, ¿Qué podrías saber tú o algo así para qué cosas se va a hacer para ingresar a ese aeropuerto? Porque ahora es un caos para entrar y se requeriría, pues esto, claro, en Estados Unidos un montón de aeropuertos en que el ingreso pues es bastante fácil, hay carreteras, hay entradas y todo lo demás, y yo creo que se debería hacer algo así por el estilo, ¿eh? Bueno, sin irnos muy lejos, no irnos necesariamente a Estados Unidos porque es la primera potencia del mundo, pero aquí nomás en Santiago o Buenos Aires, yo acabo de llegar de Buenos Aires, y claro, te vas a Buenos Aires, aterrizas en el aeropuerto de Ezeiza y te encuentras pues con una supercarretera que te lleva del aeropuerto de Ezeiza varios kilómetros, una hora donde nadie te para por esa supercarretera hasta la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Algo así necesitamos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, de eso se trata. Y ya el mismo aeropuerto en sí mismo ya está invirtiendo, o sea, se aprecia claramente el espigón nacional se ha ampliado de manera significativa y ahora el internacional se está ampliando de manera significativa. Y una cosa de la cual no podemos tampoco dejarlo pasar es que si bien es cierto, en Seis hay una infraestructura enorme, tanto en la entrada como en la salida, a pesar de que hay una infraestructura enorme, me demoré el doble en pasar a aduanas y migraciones que lo que me demoré en Lima, en la salida y la regresada. O sea, nuestro servicio aeroportuario no es malo, ¿ah? O sea, por decirlo, hablando de una cosa que acaba de suceder, he regresado el día domingo. Y sí, efectivamente, el problema nacional es la limitada infraestructura
y especialmente lo que se refiere a la conectividad. Sobre particular, Perú sabe perfectamente qué cosa es lo que tiene que hacer. El problema nacional, y está expresado en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, plan que hace 2 años se ha publicitado. El problema nuestro es otros aspectos que tienen que ver con la inestabilidad política, cosas que hemos vivido, ¿no? Pero la economía que nuestro país ha venido manejando sobre la base de una política monetaria estable y predecible, una política fiscal lo mismo, está evidenciando capacidad resiliente. Obviamente, en los aspectos políticos y otros que hemos superado, como los disturbios y etcétera, nos han generado un grave daño que poco a poco iremos superando, ¿no? Ya la economía. O sea, hay planes para la construcción de vías para entrar y salir del aeropuerto. Sí, 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 claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y hay un ordenamiento ya que se ha trabajado, está en proceso de, vamos a ejecutarlo. Pero lo que pasa es que nuestro marco normativo es muy complejo y ese marco normativo que existe, que es real, hay que modernizarlo para que no, su complejidad no genere cosas como, por ejemplo, la que me ha pasado, yo te voy a hablar de lo que es mi competencia, ¿no? Una empresa como Doppelmayr, que es una de las 4 más grandes del mundo, que hacen telecabinas, acaba de desistir de seguir proponiéndose bajo el esquema de iniciativa privada autofinanciada para las telecabinas del Cerro San Cristóbal. Porque han pasado 5 años y eso no se ha movido en los últimos 12 años, 2 años. Entonces nosotros hemos recuperado ese tema y lo estamos nuevamente moviendo. Pero nos hemos encontrado con la empresa y dice, oye, pero esto genera una sensación de inseguridad, me retiro. Y es a lo que aludía la exposición pasada de nuestro tocayo Javier Zúñiga, ¿no? Entonces, yo lo dejo ahí nomás. Pero sí, los planes existen y estamos bien preocupados para que esos planes se hagan realidad. O sea, dinero hay, capacidad para transformar ese dinero en obra, ese es el problema de la ciudad. Hoy día. Bien, Javier. También acá hay una pregunta de nuestro compañero, amigo y decano, Javier Zúñiga. Adelante, Javier, por favor. Tu micro, Javier. Señor Javier Zúñiga, su micro, actívelo. No, no nos ha escuchado. Kevin, Permíteme, habilítalo. Javier, Eh, no se te está escuchando. Señor Javier Zúñiga, usted mismo tiene que activar su micro. ya. Tengo una pregunta, estimado y querido Javier. Plan Copesco ejecuta un conjunto de proyectos de inversión. ¿Cuál crees tú, Javier, que es el proyecto de inversión que tú has impulsado y que tendría el mayor impacto económico o social? Gracias, Javier. Dos impactos, ¿no? De Yarinacocha y el de Tacna, el ferrocarril de Tacna. Lo que yo visualizo, ¿no? Como más impacto de ese menú de opciones que hemos comentado hace unos instantes, esos dos. Bien, gracias. A ver, Pedro No, Darrigo tiene una pregunta. Por orden, los que terminaron esa pregunta, por favor, bajen la mano para poder. Gracias. Pedro Darrigo, adelante. Buenas noches. Javier, buenas noches. Encontrarnos después de 30 y tantos años que hemos estado juntos estudiando. Y efectivamente, pues la realidad nacional, que es la madre de todo, tú lo has captado como la realidad turística en nuestro país. Ya nos has ah, ah, abierto un poco más el conocimiento al que habla, por supuesto, sobre la actividad turística, que es la, la que hay muchos ingredientes económicos sin levantar mucho humo, sin invertir. Y el Perú, como punto estratégico geopolítico acá en América, tenemos el imperio incaico,
que vino desde Ecuador hasta Loa, uno de los más grandes imperios, aparte de la Azteca, que es en el norte. Sin embargo, toda esa parte de Inca, la parte española y la parte después de la independencia. Hablando de la independencia, ya nos acercamos el próximo año a Ayacucho. En Ayacucho también hay bastante turismo y algo de verdad estarse preparando para esos 200 años. Sin embargo, las dos cadenas, hay una cadena turística internacional y una cadena turística nacional. No sé si en la cadena turística internacional el Perú, con su Machu Picchu, que es el más nombrado, una de las maravillas nuevas del mundo, está en esa cadena turística internacional. En la cadena turística nacional tenemos lo que tú has hablado muy ampliamente en el norte, en el sur, en la selva, en la sierra, etc. En el norte, todo lo que es Chachapoyas, Amazonas, Puebla de Riobamba, Chachapoyas, Lamas, etcétera, etcétera, es un potencial. Hacia la costa, hacia la muy bien de Lambayeque, de Trujillo, etcétera. En el sur, hacia la muy bien de Arequipa, de Tacna. Tacna es principal y es uno de los objetivos que tú nos has nombrado. Tacna tiene un simbolismo único en que tenemos que atraernos. Es el ferrocarril Tacna-Arica. Chinchorro, que ya, Chinchorro ya fue, a pesar de que no se debería tocar Chinchorro, ya Chile ya lo cortó por la mitad. Y vamos a esperar qué puede pasar más al respecto. Hacia el otro lado tenemos Arequipa, tenemos Puno, Las Chulpas, el lago Titicaca, también que es importante, es el lago más alto del mundo. Tenemos en ferrocarril Arequipa, Puno, Cusco, que es otra parte de los turismos. Ya hemos hablado de Chivay, de Colca, etcétera, efectivamente. Después también, ¿cómo preservamos esto? Ahora, en Lima, en la capital, tenemos una cantidad de cosas turísticas que por Lima está viendo esto. Yo pertenezco a la Benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia, una casa que se construyó para Cáceres, sin embargo, no ha recibido un sol de apoyo y vemos alrededor de Lima, vemos cómo han apoyado, o supuestamente justificadamente, todos los apoyos a los monumentos históricos de Lima. Perfecto, pero ese museo que queda en la cuadra 4 de la Avenida de Arequipa, que tú lo conoces, no han puesto ni un sol y todo Lima se ha olvidado de esto. ¿No? Después también tenemos en la parte de en Puno tenemos pues las Chulpas, tenemos Titicaca nuevamente y tenemos Lampa. Lampa es una de las ciudades más codiciadas por los turistas, porque donde está la segunda, la primera de Miguel Ángel, la primera estructura o de Miguel Ángel está en Lampa. Y en Lampa tenemos un convento y tenemos varias cosas ahí en Lampa, en Puno. Y bueno, hay tantas cosas que hacer que tú nos has abierto los ojos. Toda esta cadena turística nacional, debemos hacer una cadena turística nacional de costa, de sierra y de selva. ¿No? La selva, lógicamente, que va a ser dispuesta. Pero encadenada, por ejemplo, una cadena turística de los Libertadores de San Martín, todo su recorrido de San Martín hasta Huaral, hasta Huacho. Ese recorrido ahí hay bastante turismo en esa cadena. Y por último, yo quisiera saber el problema de Chincheros, el aeropuerto de Chincheros, cómo está afectando, no afecta, se está construyendo, no se afecta, porque hablan mucho también de que afecta a la parte arqueológica. Y en Machu Picchu también dicen que no se puede ir en helicóptero porque afecta los ruidos de los helicópteros, afectan el problema de Machu Picchu. No sé si sí o si no, pero ahí hay una sola entrada, que es el ferrocarril a Machu Picchu, y que no toma ese ferrocarril no puede ir a Machu Picchu, tiene que ir a pie con ese ferrocarril, pero no puede haber otra entrada más. Eso es más o menos en forma general lo que yo quería poner. A ver qué podríamos decirme a eso, Javier. Gracias.
Menos mal, Pedrito, me has hecho un interrogatorio. Adelante, Javier, contéstale, por favor. Son varias las preguntas ahí. No, más bien, Pedrito, sin perjuicio de lo que te voy a contestar ahorita, a mí me encantaría poder seguir conversando, ¿no? De estos temas, porque me consta que tú eres un gran conocedor por la actividad profesional que has tenido y de nuestro país, ¿no? Entonces, sí me interesa mucho. Mira, de lo último, lo más reciente a lo primero, ¿no? En cuanto a ferrocarril de Machu Picchu, ¿no? Sí, es cierto, algo hay que hacer ahí. Hay ideas, como por ejemplo un teleférico, se está trabajando esa idea. En cuanto a Chincherro, te puedo decir que todos queremos que la inversión fluya. Un problema es la falta de conectividad. Ese problema se supera con un nuevo aeropuerto. No sé si ahí, pero que hay que hacerlo urgente, ¿no? Ahora, no solamente es Machu Picchu. Yo no les he tocado el tema, pero sí voy a tocarlo como consecuencia de tu intervención, pero la cual agradezco enormemente, y es el tema de Choquequirao. Choquequirao es 3 veces Machu Picchu, o sea, 3 veces la magnitud de Machu Picchu es Choquequirao. Pero nosotros para llegar a Choquequirao necesitamos transitar a pie durante, si estamos en buen estado atlético, 3 días como mínimo, y si no, de 5 a 6 días. Porque subes, bajas, subes a 4.000 metros, bajas a 2.000 metros, subes a 5.000, y así llegas a Choquequirao. Es espectacular. Entonces, obviamente, hay que invertir. Y la inversión pues, puede pasar por ejemplo, vincularnos a Choquequirao, ya sea por Apurímac o por Cusco, porque Choquequirao está en Cusco, pero para acceder a Choquequirao puedes acceder por Apurímac y por Cusco. Y eso nos lleva, como tú sabes perfectamente, Pedro, a una antigua discusión que es de raíces, es parte del acervo histórico cultural de la zona de Apurímac versus la zona de Cusco. Es un tema que estamos trabajando. Choquequirao, por ejemplo, es una prioridad del gobierno. ¿Y qué significa? Significa que hay que invertir no menos de 1.200 millones de soles. El dinero está. El tema es trabajar, la parte turística está claramente definida. Ya sabemos que tenemos que tener 2 vías de acceso, una por Apurímac y otra por Cusco. Pero lo que estamos trabajando y por definir son los circuitos viales, o sea, todo este sistema que transita por cada uno de los pueblos que te han otorgado la licencia social para que tú puedas trabajar la parte turística en Choquequirao. Pero la zona de acceso es una condición sine qua non. Tú quieres hacer obras ahí en Choquequirao, perfecto, pero para que pases por este pueblito, tú tienes que vincularme a la civilización, y eso es lo que están pidiendo con justa razón. De hecho, Choquequirao en cuanto a inversión turística son 700 millones de soles, pero en cuanto a inversión total no baja de 1.200 millones. No nos preocupa esos 1.200 millones, nos preocupa justamente tener la licencia social y el compromiso de los gobiernos regionales, los gobiernos, que sea de Apurímac y de Cusco, de los gobiernos locales, todas las localidades que involucran los alcaldes distritales y los pueblitos, y el tema de transporte y el tema de vivienda. En eso estamos trabajando. Y claro, pronto ya van a tener nuevas noticias con respecto a Choquequirao. Porque ahí, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que necesitamos tener una agencia que estos proyectos importantes y trascendentes lo maneje pues adecuadamente y nos pueda dar la seguridad de que en un periodo de tiempo predecible se inicia y se termina la obra. Entonces, en cuanto a Lima, comentaste Lima, en Lima tenemos, no lo he mencionado, porque las ideas existen. Por ejemplo, tenemos un proyecto que estamos ya trabajando con el alcalde de Lima, que son las Huacas de Lima. Entonces, la Huaca de Lima, tienes ahí a la Huaca Mateo Salado, ahí en Pueblo Libre, tienes las 15 huacas del Parque de la Leyenda. Hemos identificado de esas 15, 3 que vamos a trabajar. Mateo Salado es otra huaca que vamos a trabajar, la Huaca Santa Cruz en San Isidro y la Huaca Melgarejo en La Molina. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlas en valor, tipo la Huaca Pucllana de Miraflores. O sea, o tipo la Huaca Caguamaca ahí en San Isidro, ¿no? O sea, ponerlas en valor significa hacer primero iluminación,
la accesibilidad a las huacas, o sea, a playa de estacionamiento, un lugar de descanso turístico de día y de noche. Eso es puesto en valor ahora. Entonces sí estamos trabajando. En Barranco, en Barranco tenemos también 9 proyectos ya identificados con la alcaldesa de Barranco. Desde el Puente de los Suspiros, que vamos a empezar a intervenirlos ya, a la bajada de Baños, al monorriel que tenía Barranco. Se nos ha planteado el monorriel, decimos, no, monorriel no, porque abajo vas a tener que cruzar esa autopista. Entonces tiene que ser una telecabina que tenga la misma salida, pero pase por encima de la autopista para que puedan ir los niños, las madres, los discapacitados, los ancianos. Porque si no vas a tener un problema ahí, lejos de ayudar, vas a complicar más el tránsito. Entonces, ese tipo de cosas, en Barranco tenemos 9 proyectos de ya identificados y empezamos a trabajar el próximo mes. O sea, a partir del próximo mes empezamos a trabajar y eso pasa por las capacidades que tenemos nosotros como gobierno nacional y las que tiene también el gobierno local, en este caso la alcaldesa de Barranco. En el RIMA tenemos una hermosa casa, la Quinta de Presa, en el RIMA. La Quinta de Presa la estamos trabajando, puesta en valor la Quinta de Presa. Pero nos encontramos con que hemos heredado, por ejemplo, un contratista que de este tema no sabe nada, pero ¿y cómo sabemos que no sabe nada? Porque todos los entregables los rechazamos y ya acabo de rescindir contrato con este contratista para dar un paso hacia atrás para 2 más hacia adelante, ¿no? Un contratista que nos asegure que sí o sí vamos a terminar con la Quinta de Presa, que es una obra maravillosa, ¿no? Y así, estamos, sí, en el tema, estamos bien involucrados. Chinchero tiene que ir de todas maneras. No sé si se llamará Chinchero como se llame, pero urgente. Nuevo aeropuerto para Cusco. Es urgente. Gracias, Javier. Antonio Prieto, por favor, haz tu pregunta y Prato, Prato. baja la mano para poder ir controlando el tema. Gracias. Antonio Prato, mi querido Eduardo. Ah, perdón, sí, No, sí, no, disculpa, mi hermano. Prieto era el Dije cantante. Prieto Prieto era porque el hoy cantante. día estuve conversando con una señora de apellido Prieto, nada más, No, disculpa. no, Sí. tranquilo. No, gracias por la excelente presentación, Javier. Yo creo que ha sido como dijo Pedro, una lección de todo lo que está haciendo en favor del turismo en el Perú y realmente se necesitaba gente capaz y con conocimiento, con experiencia, honestidad para desarrollar todos estos proyectos para el Perú. Yo mi pregunta iba más por el tema de si en el MINCETUR hay alguna entidad que pueda alinear los diferentes esfuerzos que hacen tanto de MINCETUR como imagino otras organizaciones del Estado. Por ejemplo, yo estuve en Cusco, Juliaca y Puno en el Inti Raymi. En Cusco, espectacular, habían hecho algo sumamente especial. El Inca iba a estar, toda la representación del Inca en el Coricancha, de ahí en la Plaza de Armas, de ahí en Sacsayhuamán. Yo estuve presente en la Plaza de Armas, llenecito. De ahí fui por carro hasta Juliaca. Juliaca ya sabemos que no es una ciudad turística, es comercial. Pero ahí fue a Puno, hacía años que no iba a esa zona. Puno, espectacular. Los hoteles, almorcé solamente antes de ir al aeropuerto, de regreso a Lima, en uno de estos hoteles, creo que fue el Libertador, uno de estos, una vista al lago espectacular. Pero la pena es que todo vacío, o sea, toda esa zona del sur vacía. El Inti Raymi lleno de gente, pero todo turismo local, no había un solo extranjero. Eh, Preguntando con la gente ahí decía, sí, lamentablemente pues se perdió el tema del turismo extranjero y obviamente conocemos las razones, es por el famoso, todas La, estas, la las tomas, turbulencia que hubo después del 7 de diciembre, ¿no? ¿Sí? Perdón. no, las tomas de Lima, ¿no? Y las Correcto. turbulencias, A ¿no? eso, a eso, a eso. Entonces, ¿hay alguna entidad así que sea transversal en MINCETUR donde se está haciendo algo para aprovechar ese esfuerzo que están haciendo ustedes, por ejemplo, en, en infraestructura, para que, yo sé que Perú también está haciendo un esfuerzo tremendo promoviendo todo fuera, pero a nivel, por ejemplo, economía o planificación, están haciendo algo por el sur del Perú, porque
se me ocurre que se está perdiendo esa parte del país y principalmente del turismo, sobre todo que tiene una maravillas espectaculares que mostrar a todo el mundo, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Se está haciendo algo? Sé que no es exactamente la parte técnica que tú manejas, pero ¿hay algo que puedas percibir que se está haciendo o que en el futuro se puede hacer, ¿no? No, muchas gracias por tu pregunta, Antonio. Es muy buena pregunta. Sí, Cusco, claro, estuvo llena la plaza, fue televisado el Inti Raymi, espectacular la concurrencia, bien ordenado. Juliaca no tengo mucho que decir porque Juliaca no es turístico, como tú bien lo dices. Y claro, Puno sí, pues es un lago Titicaca, es eminentemente turístico, ¿no? Las Islas Los Uros, pero todo eso se ha ralentizado seriamente por lo que ya conocemos, ¿no? A partir del 7 de diciembre, las marchas y todo eso, entonces aparecen los warnings, ¿no? A nivel internacional, Perú hoy día todavía no es una zona, pues, visitable, ¿no? Entonces, PROMPERÚ está trabajando para cambiar la imagen. Y en tu pregunta, y yo también comparto esa una suerte de autocrítica y crítica, ¿no? Tenemos capacidad instalada, Antonio, que no está siendo plenamente utilizada. Y sí tenemos que reflexionar sobre cuál es la estrategia que más conviene en estas circunstancias, ¿no? Claro, la Virgen de la Candelaria, por ejemplo, una fiesta emblemática, no se pudo desarrollar por las razones que involucran a Puno. Y eso poco a poco tenemos que ir viendo cómo hacemos para que este tipo de manifestaciones no dañen nuestra imagen en el mundo, porque la han dañado. Felizmente ya encontraron lamentablemente muerto a este andinista norteamericano, ¿no? Pero la turista belga, ¿no? Que se perdió en Chivay, en Valle del Colca, ¿no? Entonces que todavía no la encuentran. Entonces, ese tipo de cosas nos hacen mucho daño y por eso es que no nos recomiendan. Entonces hay que contrarrestar eso. ¿Y cómo lo hacemos? Con este tipo de trabajo que estamos haciendo. Claro, la parte promocional es fundamental, pero la parte promocional tiene que ir acompañada de hechos concretos, ¿no? Que aseguren al turista que efectivamente estamos cambiando para mejorar. Tú vas a Chivay y no tienes dónde hospedarte haciendo más. Y la temperatura pues baja pues a -4, -5, -6 grados centígrados, ¿no? Entonces obviamente hay que trabajar esa parte también. Esas cosas las hemos identificado. La parte de promoción es importantísima, pero no es suficiente. Si no tenemos conectividad y seguridad turística bien planteada, difícilmente vamos a poder revertir esta tendencia que se ha generado como consecuencia de estos, no fenómenos climatológicos, sino los problemas sociales y políticos. Gracias, Muchas Javier. gracias, Antonio. Luis Felipe, tu pregunta, por favor. Gracias. Hola Javier, un placer hablar contigo después de Luis tiempo. Felipe, qué gusto, te estoy siguiendo tus artículos. Gracias Javier. En principio felicitarte por una exposición brillante en forma y en fondo, ¿no? Y muy clara y que nos alienta porque hemos escuchado a un gestor por antonomasia técnico e íntegro y eso es lo que necesitamos porque tu exposición nos ha alentado a seguir creyendo en estos órganos que están adscritos al ministerio. En ese sentido, estoy motivado con lo que dices que ya Barranco creo que tiene 9 proyectos por ejecutar. Sin embargo, recuerdo que la alcaldesa hace 11 años ya había avanzado el trabajo de la ermita con el plan Copesco. No me acuerdo si el presupuesto era más de 10 millones, pero mira, hasta ahora no tenemos ermita. Pero mi pregunta es más concreta, del lado técnico. Tengo entendido que hay varias unidades que están adscritas a la dirección, ¿no? Ejecutiva. Y a mi criterio, la unidad de proyectos, la que estudia la viabilidad de los proyectos, me imagino que avanza, hablaste de eficacia y hablaste de eficiencia. Avanza de manera de repente más diligente, pero hay una unidad que es la que culmina los proyectos. En ese sentido, la política, después en un momento hablaste
de que hay que fortalecer las capacidades. En ese sentido, la coyuntura política, ¿qué tanto ha afectado este último proceso de las unidades ejecutoras si consideramos que hay obras que han tardado hasta 10 años? O sea, ¿siempre la política va a ser un escollo o no necesariamente? Buena pregunta, qué buena pregunta, qué potente eso, Luis Felipe. Mira, el modelo de gestión del cual no he hablado explícitamente, pero te lo voy a describir de manera explícita en este momento, que practicamos, y eso viene del ministro, son 5 pilares y 3 ejes transversales. Primer pilar, todo lo que hagamos tiene que hacerse con políticas públicas que trasciendan la vigencia temporal de los gobiernos, que es cada 5 años. ¿Para qué? Para darle continuidad de gestión. Es fundamental que todos tengamos, y nosotros tenemos, y vamos a refrescar nuestras 2 políticas públicas, que es el Plan Estratégico Nacional Exportador al 2025 y el Plan Estratégico Nacional de Turismo al 2025. La vamos a refrescar. Se está trabajando eso. Pero ese es un trabajo que tiene que estar muy articulado con los gobiernos regionales y locales. Lo estamos haciendo ya. Esa es primera cosa. Segunda cosa, presupuesto por resultados. O sea, nosotros como Copesco, hoy día somos 100% presupuesto por resultados. No es otra entidad donde hay 40%, no, nosotros somos 100%. Y así nos hemos planteado, mídeme por mi resultado. Y si no tengo resultados, ya ciérrame, ¿no? Ese es un segundo concepto fundamental. Tercer concepto fundamental es, tenemos 11 sistemas administrativos que gobiernan a todas las entidades públicas. Ese es un enmarañado de normas. Sistema de planificación que está en ese plan, sistema de presupuesto que está en el MEP, sistema, oye, qué bárbaro, estamos yendo de normas. Entonces tienes que tener a los mejores profesionales que conozcan todas esas normas, si no quieres incurrir en falta administrativa o delito penal. Entonces, hay que simplificar las normas, eso es fundamental. Aquí buscamos enfrascarnos en todo aquello que no implique un enmarañado de normas. Por ejemplo, a ver, esta iniciativa, muy bien. Antes de avanzar con respecto a esta iniciativa de inversión, tú me tienes que decir, como alcalde, si efectivamente donde yo voy a trabajar esta inversión que tú me estás planteando tiene saneamiento físico legal, que no tiene ninguna complicación y es una zona mitigable y no mitigable. No, eso de arranque, porque si no voy a gastar polvo de gallinazo. Entonces me voy a meter en un tema que después va a implicar 3, 4, 5 meses o más y voy a tener un problema ahí permanente que es la falta de saneamiento físico legal. Entonces, eso, simplificación administrativa, es fundamental. Ese es tercer pilar. Cuarto pilar, y ahí vamos a la parte más importante probablemente en estos momentos, es la meritocracia. Necesitamos gente, profesionales probos, con credenciales académicas, credenciales profesionales, credenciales personales y propuesta de valor. Son elementos fundamentales, porque si la calidad humana no está bien alineada, no está bien comprometida, nada se va a lograr. Y el quinto pilar, y no por ser quinto menos importante, es un sistema de información que te permita hacer seguimiento, monitoreo y evaluación de lo que estás haciendo. Eso, ese modelo de gestión que te he descrito así rápidamente, 3 ejes transversales que lo soportan. La transparencia en la gestión pública. La tecnología de la información, que no es otra cosa que la digitalización de todos tus procesos. Y finalmente, la articulación entre todos los 3 niveles de gobierno. Es fundamental. Ese es nuestro modelo de gestión. Y eso es lo que venimos aplicando como consecuencia de tu pregunta, Luis Felipe. Muchas gracias, Javier. Anís, por favor, haz tu pregunta y baja la mano. Gracias. ¿Qué te parece Hitler, verdad? Lo que pasa que lo hago para no que parezca. Anís, estás sin audio, por favor, pon tu audio. No es que parezca Hitler, sino que se me ha reducido la pantalla, entonces quiero saber para Ya quién está bajé, entrando. Ya, ya es por bajé la eso. mano, ya bajé Ya. la mano, ¿no? No, la mano Ya la sigue bajé. arriba. ¿Y cómo la bajo?
con reacciones abajo, donde están reacciones. ¿Cómo las subiste? Por ahí. Bueno, haz tu pregunta, por favor, porque hay varias personas detrás tuyo. Ahora sí, ahí está. Ya, Ya. gracias, Ariel. Antes que nada, Javier, te felicito. Por fin tenemos a una persona honorable, decente, que esté en, en la entidad pública trabajando. Te felicito por eso. Ojalá que tuviéramos de ahora en adelante personas como tú en todas las áreas de la entidad pública. Mira, yo que tengo varias inquietudes, por ejemplo, algo aclaraste de los alcaldes que esté todo saneado, pero si también eso lo haces con las comunidades campesinas, porque creo que la sierra, la selva, hay mucho de eso, si has tenido que llegar a acuerdos con ellas. La otra cosa es también con el Instituto Nacional de Cultura. No se superponen las funciones, las obras cómo hacen con el Instituto Nacional de Cultura. Y por último, me alegra que hayas empedrado ciertos pueblos, porque aquí en Ceneguía, hace 11 años, yo me opuse tajantemente. Había un pueblo todo Tambo Viejo que le han quitado el empedrado, que era lo turístico que tenía, y han puesto asfalto que no tiene nada de turístico ni de ecológico. A ver, ahí está, eso es lo que quería preguntar, Javier. Muchas gracias, Anís. Bien, No, gracias. Adelante, Javier, con tu respuesta, por no, favor. muy apreciado con tu pregunta, querido Anís. Mira, yo sí comparto contigo el que las cosas sean más armoniosas, más ecológicas, es parte del equilibrio que debe existir con la naturaleza, ¿no? Y con los orígenes de los pueblos. Entonces sí comparto el empedrado, ¿no? El asfaltado no funciona y sobre todo en zonas pues, que puedan ser lluviosas o de tránsito importante. En cuanto al saneamiento físico legal con las comunidades son las propietarias de la tierra, ¿no? Eso lo hacemos a través de los alcaldes, a través de los notables o los representantes que tienen la representatividad de los comuneros, ¿no? Eso sí, siempre se hace así. O sea, antes de empezar cualquier intervención, tenemos que tener consentimiento y el compromiso explícito de todos los involucrados, lo que en inglés se llama los stakeholders, ¿no? Eso es fundamental. Y en cuanto a las relaciones a mí con el INC, hoy día Cultura, el Ministerio de Cultura ha absorbido esas funciones, esas competencias, sí, nosotros no podemos trabajar si no tenemos una coordinación muy estrecha con el Ministerio de Cultura, con la ministra actual Leslie Urtaga, y también con las unidades desconcentradas de cultura, donde se encuentren, ¿no? En el Cusco, en Puno, donde estén. Siempre trabajamos con cultura para los convenios correspondientes y después con las unidades desconcentradas. No hay forma de no hacerlo en lo que corresponde a cultura. Ahora, para aclarar un poco más tu inquietud, porque sí es pertinente, ¿no? Si, por ejemplo, yo voy a intervenir una huaca como recurso turístico, la huaca en sí mismo es un recurso turístico, pero es parte del patrimonio arqueológico, patrimonio cultural nacional. Eso es ámbito de cultura. Yo no intervengo en la huaca. Yo intervengo en todo lo que rodea la huaca, en todo lo que implique acceso del turista a la huaca. Yo no voy a agarrar un trocito de la huaca, de ninguna manera. Pero, por ejemplo, si tengo que empedrar 2, 3 cuadras o 10 cuadras para que el turista llegue como corresponde y no pisando tierra y lodo a la huaca, yo voy a empedrar la huaca. Voy a adoquinar, perdón, voy a empedrar la vía de acceso, voy a adoquinar la vía de acceso, voy a ponerle veredas, voy a ponerle paradores turísticos para que se puedan sentar a descansar, voy a ponerle señalización, iluminación, baterías de baño, un centro para refrigerios, un mini restaurante, o sea, todo eso es lo que nosotros hacemos, o sea, sentar toda la infraestructura que sea necesaria para mejorar la calidad del servicio al turista. Ahora, lo que ya es en sí mismo la huaca, ahí no nos metemos. Eso es Anís, lo que voy a comentar. Muchas Dale, gracias, Javier. ok. Pedro Aldito Calderón, adelante. Viejo amigo, Aldo. Pon El el micro, audio en funcionamiento, Aldo, que no se te escucha. no se ha percatado del micro. Aldo,
no se te escucha, por favor. Aldo, por favor, sal del silencio, no se te escucha. ¿Puedes hacer algo, Kevin, para ayudarlo? Tu micro, Aldo, Pedro, tu micro. Señor Aldo, si me escucha, usted mismo tiene que activar su micro. ¿No puedes? Manda tu pregunta por escrito. Esto pasamos. Sí, está bien, vas a mandarla por escrito. Ya. Angelina, adelante, Angelina, con tu pregunta, por favor. Pedro, si no Gracias, puedes activar, mándalo por escrito y yo le hago la pregunta. ¿Ya? gracias, Javier, excelente exposición. Pero, Luis Felipe me ganó con lo de la ermita porque es un tema súper necesario para reparar en Barranco, local turístico, que puede dar muchos frutos. Pero hay otro pequeño tema, Cuelap, se cayó toda una pared, la han reparado, lo van a hacer, ¿cómo está la situación de Cuelap? Muchas gracias, Angelina. Cuela, por ejemplo, ahí está, la fortaleza de Cuela es el producto turístico, digamos, perdón, la fortaleza de Cuela es un recurso turístico que nosotros hemos puesto en valor cuando dimos accesibilidad y conectividad de los turistas hacia Cuela. Pero lo que pasa en Cuela, de la muralla para adentro, es competencia de cultura. Y lo que ha pasado por falta de mantenimiento preventivo adecuado es que se ha caído pues una de las paredes. Entonces, eso tiene que ser restaurado y se está viendo la manera de restaurarlo de tal forma de que no vuelva a suceder eso. ¿Por qué ha Exacto. sucedido, por qué ha sucedido eso? Amén de la falta de mantenimiento, es porque la tecnología no es un atributo peruano, ¿no? Entonces, allí el problema es que la fortaleza de Cuela está sobre una meseta y la meseta está colapsando. ¿Por qué? Porque hace muchos años, cuando la dictadura militar vino de visita al Perú, los reyes de España, y visitaron pues Cuela y visitaron Cuzco, Machu Picchu. En Machu Picchu hay un gran listón que está pues tumbado encima de las ruinas de Machu Picchu, porque tuvieron que tumbarlo para que pueda aterrizar el rey de España con su helicóptero. Y lo mismo pasó con Cuela. En Cuela era un gran bosque que protegía a la ciudadela. ¿De qué? Llueve todo el tiempo y esa lluvia se filtraba a través de las hojas y la follasca y a través de los ductos que los chachapoyas habían creado en la fortaleza se desparramaba el agua y se perdía como correspondía. Entonces, cuando tú eliminaste los bosques, eliminaste la posibilidad del filtro y esos filtros de agua se taponearon con barro. Y claro, pasan los años y llega un momento en que toda la meseta se está colapsando. Entonces, esto requiere de una solución estructural importante. Por eso es que no se ha reaperturado las telecabinas, pero no se ha reaperturado la fortaleza de Cuela. Ahí está, es una buena forma de aclararlo. ¿Qué cosa es lo que significa el turismo? Nosotros para promover el turismo hicimos las telecabinas. ¿Qué significaron las telecabinas? Significaron ahorrarte 3 horas y media yendo por los pueblitos por la zona, hasta llegar a la fortaleza de Cuela llegabas molido. Entonces ya no usas 3 horas y media, ahora vas 4 kilómetros con unas telecabinas por el aire, disfrutando de esa maravilla que es la belleza natural de la zona de la selva peruana. 4 kilómetros en 20 minutos y te cuesta ir y vuelta 21 soles. Totalmente seguro. Es un viaje fantástico. Pero claro, llegas ahora a la zona de la marca, donde está la fortaleza de Cuela, y te encuentras con que la fortaleza, la parte principal está cerrada. Se puede acceder por la parte laterales, pero es un tema que está trabajando cultura porque le corresponde a cultura. Es competencia funcional de cultura. Así lo ha establecido el nuevo marco normativo que ha generado InvierteP. Entonces, nosotros contra eso decimos, no importa quién lo haga, lo importante es que se haga. Pero ahí tenemos un serio problema, por eso es que insisto en la necesidad de simplificar y modernizar nuestro marco normativo. Porque el objetivo
no es tanto el cumplimiento de la norma como que sí el objetivo es cautelar nuestro patrimonio histórico-cultural como corresponde. Eso es. Muy bien, Gracias. Javier, muchas gracias. A ver, Aldo Calderón ya se pudo, parece, solucionar Pedro, el tema del audio. Adelante con tu Sí, pregunta. ya pude. Sí, marcada la imagen de la pantalla y no en la parte de abajo donde están los controles. Bueno, felicitarte, Javier, por tu exposición, porque realmente muchos que no conocíamos lo que hace el Plan Copesco Nacional nos ha abierto los ojos y realmente te felicito porque es digamos, una gestión heroica, llevar la infraestructura requerida para el turista a lo largo y ancho del país, sobre todo en un contexto de alta competitividad, porque no somos el único destino turístico y es el turismo uno de los principales motores que hay que promover. No solo el Perú es Machu Picchu, el Perú son las playas, el Perú es Choquequirao y todo lo que nos has estado comentando. Y al respecto me vienen dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el secreto para destrabar obras? Porque hemos visto obras de 10 años, 8 años, y no puede ser que se demoren tanto, el costo se incrementa y sobre todo el costo de oportunidad de personas que pueden estar trabajando y poder seguir de alguna manera difundiendo la actividad turística que es tan importante para el país. ¿Cuál ha sido el secreto? Porque he visto que has destrabado una serie de obras y hay otras en camino, porque tenemos hospitales, una serie de obras públicas que está paralizada. Y mi otra pregunta viene respecto a por qué nosotros tenemos un tema aeroportuario muy fuerte. Queremos irnos a Ayacucho, siempre hay que ir por Lima, siempre todas las rutas son por Lima. Quiero ir, por ejemplo, digamos, de Trujillo a Cajamarca, muchas veces tengo que volver a Lima para volver a Cajamarca, cosa que no sucede en otros países con mayor, digamos, conectividad, caso nuestros vecinos, caso Ecuador y caso Colombia, que es un caso que a mí siempre me ha sorprendido. Y nuevamente felicitarte por tu intervención que nos ha aclarado lo que significa el Plan Copesco Nacional. Gracias. no, gracias a ti Adelante. Aldo, pero por tu pregunta, muy completa, potente. Sí, mira, lo que dijimos al principio, ¿no? Una de las grandes cosas que impiden la competitividad de la economía peruana, entre otras, es la falta de conectividad. Y eso pasa por invertir en infraestructura económica básica, que son carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, canales de regadío, centrales hidroeléctricas, encauzamiento de los ríos, y todo eso de lo cual hablamos todo el tiempo cada vez que suceden pues estas contingencias que suceden a cada rato. Una evidente demostración de que no tenemos la competencia suficiente es el fenómeno del niño costero, cuya manifestación se generó en marzo del año 2017 y se creó ahí la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio. Se entregaron 25.000 millones de soles y eso no ha resuelto el problema. ¿Por qué? Porque se vienen ejecutando. ¿Pero qué? Se viene ejecutando para resolver el problema que generó el fenómeno del niño costero. Pero no se identificó, o sea, no se planificó, no se hizo un buen diagnóstico de por qué es que estas cosas suceden. Y estas cosas suceden por un problema fundamental y es el encauzamiento de los ríos. Nosotros debíamos, como los mochicas, bendecir al cielo y bendecir a Dios cuando vienen los huaicos, porque van a inundar los valles, pero en el carril de los huaicos y los valles están las casas, y eso es lo que está mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Encauzar, para que siga siendo una bendición como fue una bendición para nuestros antepasados. Entonces, eso es en cuanto al tema de la infraestructura. Claro, todos nosotros, yo sueño con el ferrocarril de la costa, un ferrocarril de Tacna, Tumbes, Tumbes a Tacna, el ferrocarril de la sierra, y el ferrocarril de la selva, Lima y Quito. O sea, el ferrocarril es una solución fundamental que nos puede ayudar. Eso tiene mucho que ver que si había que empezar a hacer algo vinculado a este tema del ferrocarril, como recordándolo sobre la intervención de Pedro Garrigo, había que empezar, ¿y por dónde empezamos? Entonces Pedro lo dijo muy claramente, o sea, Tacna tiene un simbolismo único, y el simbolismo único de Tacna nos hizo empecemos por Tacna. Y hemos hecho en Tacna lo que acabamos de hacer. Un poco respondiendo a cuáles son los criterios que hemos utilizado para destrabar.
Entonces hemos utilizado los criterios, bueno, ¿cuáles son las obras más importantes, más grandes, más difíciles? A esas nos vamos a meter. Y esas obras son las que tenemos que destrabar. En Yarinacocha, la primera vez que fui a Yarinacocha, yo bajé en mi mototaxi a Yarinacocha, me fui en el avión, me hospedé en el Hotel Costa del Sol, agarré mi mototaxi, me fui a Yarinacocha, me esperaban 500 personas que me querían crucificar, me querían matar. Porque yo representaba al Copesco que había 10 años estaba movilizando tierras y no resolvía nada. Entonces, pura incomodidad. Y han pasado un tiempo de esa parte y hemos retornado el 20 de diciembre y fui allá en Acocha a decirles lo que les ofrecimos en aquella oportunidad, ahora se va a cumplir. Pero para eso, díganme ustedes, sentados ahí frente a todos, ¿qué cosa es lo que ustedes necesitan? Condición sine qua non. Queremos, para otorgarte la licencia social, que nos hagas esta vía de acceso. Pero no la hagas tú, porque tú has perdido credibilidad como representante del gobierno nacional. Que la haga el gobierno regional. Perfecto. Entonces, vamos a transferirle al gobierno nacional. Ya lo hicimos. Ya lo está haciendo. Y la alcaldesa se comprometió a hacer lo que ya hizo, obtener la licencia social. Entonces, eso es gestionar. Sentarte a escuchar a la población, mucho diálogo y, claro, flexibilidad pues en tus estrategias para, sobre esa base, conseguir el objetivo. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es inaugurar la obra para ponerla a disposición de la gente para la cual se hizo la obra. En el caso de Baño del Inca, lo mismo. En Baño del Inca, 3, 4 rescisión de contrato. ¿Por qué? Porque ahí se identificó, mira qué curioso. El que hace el expediente técnico, para mí difícilmente había transitado son 10 hectáreas el tema de los baños del Inca. 10 hectáreas, y no hemos intervenido en las 10 hectáreas, sino de las 10 hectáreas en 2 hectáreas. Y las obras están totalmente desparramadas en esas 2 hectáreas. Entonces, cuando fui con el último contratista, le dije, oye, tú eres trujillano, sí. ¿Y cómo así te ocurrió? Porque ganó el concurso. Entonces, transitamos y me dijo, yo me he comprometido 105 días a entregarte toda la obra culminada, lo que está faltando. Y ahora que está caminando conmigo por toda esta hora que está faltando, ¿tú crees que ese plazo se puede acortar? Y me preguntó, ¿y por qué me preguntas? Porque, claro, no es secuencial. Lo que haces aquí, en la zona 1, es distinto a lo que haces en la zona 2, en la zona 3. O sea, puede ser simultáneo, sí o no, sí, me dice. Entonces, eso evidencia falta de compromiso, amor, desconocimiento, muchas cosas. Todo eso lo hemos identificado y hemos llegado a la conclusión, ¿qué tengo que hacer para destrabar la obra? Porque lo importante ahora es destrabarla, culminarla, inaugurarla y transferirla. Entonces, eso es lo que hemos hecho y estamos haciendo. O sea, eso implica un proceso de planificación serio, con gente preparada que te identifique, diagnostique, este es el problema, qué hacer y cómo hacerlo, y sobre todo, con quién hacerlo. En el con quién hacerlo, Pedro, también es importante porque ahí no puedes privilegiar al más barato, porque el más barato nunca te cumple. Entonces, ¿qué ha venido sucediendo? Para darte cosas más concretas. Escogemos al más barato, ya está, salió. Y ese más barato se va a gestionar al banco su carta fianza. Y como es una persona que no tiene muchos antecedentes, etcétera, etcétera, no tiene buenas espaldas financieras, el banco le dice, yo te voy a entregar la carta fianza que me estás pidiendo para que te desembolse Copesco lo que corresponde después de la firma del contrato, pero para esta carta fianza, como no te conozco, o si te conozco veo que no tienes el expertise suficiente, yo te pido que me entregues garantías líquidas por el 80% de lo que me vas a pedir. Esa es parte de nuestra realidad. Y tengo este tipo de gente con la que tenemos que ver todo el tiempo. Mira, Camposanto, Yungay, ni bien llegué, rescindí contrato. Quinta Empresa, han pasado 4 meses y estoy rescindiendo contrato. Castillo Forga, Banco del Inca, y así he rescindido contrato. Me estoy soplando la rescisión del contrato. Pero prefiero contratar a alguien más serio. ¿Qué ha venido sucediendo históricamente cuando sucedían estos concursos que ganaba Gil, Miller y Perejil? 3 se presentaban. Y los 3, todos más o menos similares. En los concursos que estos nuevos concursos se presentan 19, 20.
¿Cuál es la diferencia? Las exigencias son superiores. Entonces la gente empieza a captar, oye, esto ya es más serio. Las exigencias y los requisitos son superiores en los términos de referencia y en los concursos. Ojalá pudiera yo responderte aquí, prefiero tener vehículos de alta gama, ¿no? Pero claro, te va a costar mucho más. Pero de eso se trata, de no sacrificar calidad cuando el servicio es al ciudadano, turista nacional o turista extranjero. Eso espero. Muy bien, Javier, perfecto. La última pregunta, porque ya la verdad que te estamos sacando la mugre con tanta, casi 2 horas de exposición. No, yo muy Virginia, tu agradecido. pregunta, por favor. ¿Quién? Virginia, Ah, ya, adelante. ya. Ok. Yo quería Me despido. agradecer. Gracias a todos. Ya. Muchas Virginia, adelante. gracias. El desarrollo de la infraestructura turística es lo que verdaderamente necesita el país y es lo que está haciendo Copesco, ¿verdad? Entonces, hay un punto sobre el fortalecimiento de las capacidades. Ok, Copesco destraba, ejecuta y entrega la obra, ¿verdad? ¿Quién es la institución encargada del mantenimiento de estas obras? Porque no solamente está en entregarlas, está genial. Todo lo que ha explicado es excelente para el turismo, pero ¿quién se encarga de darle el mantenimiento respectivo? Muchas gracias por la respuesta. No, gracias a tu pregunta, Virginia. Excelente, te agradezco enormemente. Ese es uno de los problemas más importantes en este momento que aún no he resuelto. Sí, está normativamente estipulado. El que va a administrarla por convenio con Copesco es el gobierno regional o el gobierno local, sea provincial o sea distrital, según corresponda. Eso está en el convenio correspondiente. Pero justamente la capacidad es de ese gobierno regional, de ese gobierno local, sea provincial o distrital, es la que nos preocupa, es la que nos preocupa a nosotros en estos momentos. Porque observamos que todas las obras que se han entregado en el pasado están pésimamente mantenidas. Y eso evidencia que no hay una buena capacidad de gestión para la sostenibilidad del producto turístico. Por eso es que empezando les he pedido si me pueden ayudar con ideas, con mucho gusto. Estamos trabajando con gente muy especializada en estos temas, con las cámaras de comercio. De cada zona estoy trabajando Yarinacocha con la Cámara de Comercio de Pucallpa, la Cámara de Comercio de Ucayali. Hemos pedido asistencia técnica especializada al patronato del RIMA. El RIMA tiene uno de los patronatos más exitosos del Perú. Está presidido por Ludwig Meyer y gerente general José Méndez. O sea, ambos han expresado su excelente disposición de transferir tecnología, know-how de cómo es que un patronato puede contribuir a una buena gestión de los productos turísticos. Ese tipo de cosas son las que estamos haciendo en este momento, porque sí es un problema aún no resuelto, la sostenibilidad del recurso turístico que estamos entregando. No solamente desde el punto de vista ecológico, sino económico. Concesiones, cuál va a ser la fórmula. Por ejemplo, inicialmente para estos restaurantes de Pucallpa, de Yarinacocha, se convocó a la gente de la zona. Entonces se les dijo, bueno, son 18 restaurantes, pero estos restaurantes tienen que tener estas características para salvaguardar la armonía con el medio ambiente y cautelar la higiene y todas las normas de seguridad que te exige tener un buen restaurante de buen nivel, ¿no? De un nivel, no la anaconda, sino super nivel como corresponde, pues una infraestructura de esa naturaleza. Y se le dijo, bueno, la cuota no puede ser menos de 200.000 soles. Entonces ahí, ¡pum! Ya primer filtro, ¿no? De la zona hay muy pocos. Pero esto ha empezado a correr a nivel nacional y han aparecido interesados que no están en esa zona, pero que les encantaría tener en esa zona un restaurante. Uno más de los que tienen en Lima, por ejemplo. Entonces hemos captado la atención de esos inversores. Y esos inversores nos están exigiendo una valla para la cual no estábamos preparados. Entonces, por eso es que estamos trabajando y aprendiendo
Cada paso que damos estamos aprendiendo cosas nuevas, porque en el Perú no existe un bulevar de estas características, de esta magnitud. No existe, es el primer bulevar. Y por eso es que es importante todas las ayudas, ideas que nos puedan hacer llegar, yo con mucho gusto las voy a recibir. Estamos, sí, me he contactado con la colaboración alemana, con la Fundación para el Desarrollo de Alemania, con la GIZ también. Hay otros órganos cooperantes que ya voy a empezar a contactar. ¿Para qué? Para diseñar un modelo de gestión para sostenibilidad de este recurso turístico, este punto turístico, pero no tiene que ser un solo modelo, porque cada producto turístico en cada zona tiene sus propias características claramente diferenciadas con respecto al otro. Una cosa es la museografía en Tacna, la estación de ferrocarril, y otra cosa es un balneario. Y una cosa es un balneario en Yarinacocha y otra cosa es un balneario en el Malecón Grau en Pacasmayo, totalmente distinto. Una cosa es el mar, la brisa marina, y otra cosa es el agua. En todos lados hay agua, pero una es agua dulce y otra es agua salada. O sea, todo tiene su propia característica claramente diferenciada. Eso es lo que te podría comentar y muchas gracias por tu pregunta, Virginia. Bien, Anís, una repregunta que hace Anís y con esto cerramos, por favor. Anís, adelante. Sí, por favor, Javier, si es que alguna institución de la sociedad civil o de alguna persona dice, pucha, aquí podríamos hacer esto y vamos a traer turismo, nosotros podemos acudir a ustedes, o sea, como institución Mira, Anís, o con ¿qué mucho podemos gusto. hacer? Con mucho gusto. Estoy aquí, ya no recibí todas las visitas, consultas, inquietudes, con mucho gusto. Con mucho gusto de trabajar juntos. O sea, todas las inquietudes y las ideas, todas van a ser bien recibidas. Estamos aquí en San Isidro, en Corpa, en la avenida José Gálvez Barrenechea, 290, Corpa, San Isidro. Eso, Gracias. no, con mucho gusto de recibir todas las ideas. Muchas gracias, Javier. Extraordinaria tu presentación, con una paciencia infinita para explicar cada uno de los detalles con la pulcritud que lo has hecho. Realmente quedamos muy, muy agradecidos contigo y como ve que he hecho un comentario por ahí, Luis Felipe, yo creo que San Isidro se perdió un gran gestor al no haberte dado la elección para la alcaldía de ese distrito. Muchas gracias, un fuerte abrazo. La próxima, la próxima. Bien, la Javier. próxima, fijo. Una cosita que me dijo Javier, que había estado en el Congreso y algo se ha tratado sobre la Autoridad Nacional de Infraestructura que tiene relación con Copesco. No, eso no. Eso va por otro lado. Lo nuestro son productos turísticos. Lo otro es es producción de infraestructura en general, ¿no? Carreteras, puertos, aeropuertos, ¿no? Cerrar la brecha de infraestructura es importante. Eso está descrito en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, publicado en diciembre del año 2018. Esa es la autoridad, ¿ya? Bien, muy bien, Javier, muchas gracias, muy agradecido. A ustedes por la Muy linda tu gentileza. exposición, y con mucha vocación y con ganas de explicar hasta el último detalle. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Gracias, Javier. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Gracias. Ya estamos saliendo, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, quedamos tú y yo, creo que Kevin. Claro. Sí. ¿Cierto? ¿Me confirman, por favor, para si desean ya finalizar la reunión? Ya, Kevin, ya terminó. Ya listo. Voy a cortar ya la reunión total. Ok, chao, hasta mañana, Hasta chao. mañana. Gracias. Corta. No me dejaron hablar.